¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy les vamos a hablar, bueno, pues del inicio de la precampaña electoral, pensando ya en las elecciones generales que se van a celebrar el próximo 20 de diciembre. A medida que van pasando los días vamos conociendo un poco pues los posicionamientos de los diferentes partidos, especialmente de los grandes partidos, y es ahí donde nos vamos a detener, en el Partido Socialista. Y es que la ciudad de Ferrol, pues la ciudad y la comarca de Ferrol podrían estar representadas a partir de esa fecha del 20 de diciembre, bueno, pues por políticos, por exconcejales que han representado primero a esta ciudad en el ámbito municipal. Y una de esas personas nos acompaña aquí esta tarde. Él es el candidato del Partido Socialista al Senado, Ángel Mato. Señor Mato, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Televisión Ferrol. Buenas tardes y como le decía, estoy un poco desentrenado, pero creo que estaré a la altura. Bueno, le quería preguntar antes de nada un poco los motivos para decidir ser candidato al Senado por el Partido Socialista. Bueno, yo creo que ya hace unos días ya me pronuncié un poco en prensa, ¿no? Las personas que tenemos inquietudes, ¿no? Políticas, pues nunca dejamos del todo de participar, de observar con digamos, una mirada crítica el entorno, ¿no? Yo en este caso, pues en su momento se me propone la posibilidad de representar al PSOE en este caso al Congreso de los Diputados o al Senado, sí. Y decido dar un paso al frente, entre otras cosas porque, observo con preocupación la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y creo que soy, una persona que es incapaz de vivir al margen de la realidad que le rodea y por lo tanto creo que es también el momento de aportar el granito de arena, y con toda la humildad lo digo, para intentar cambiar las cosas, ¿no? Eso yo creo que a las personas a las que nos gusta la política lo tenemos siempre dentro y por lo tanto creo que merece precisamente en estos momentos de más dificultad dar un paso al frente para afrontar estos retos, ¿no? Bueno, hay que recordar que usted fue concejal de urbanismo no hace mucho, en la época entre 2007 y 2011. Esa experiencia que adquirió esos 4 años, ¿cree que le podría ahora servir, en este caso, desde el Senado? Bueno, yo creo que lo que me puede aportar pues es una dosis de realidad, ¿no? Usted sabe que en una ciudad la política es mucho más cercana, los problemas son mucho más próximos y yo creo que es importante que las personas que nos dedicamos temporalmente a ocupar pues un cargo público, ¿no? No debemos de perder nunca de vista la realidad que nos rodea y que al final lo interesante de todo esto es que gobernamos para las personas y que las decisiones que tomemos pues tenemos que tomarlas con responsabilidad porque pueden afectar a mucha gente, ¿no? Yo creo que esa parte sí que me la puede haber aportado el haber estado tan cerca de la gente pues en una concejalía como la que tuve, ¿no? Bueno, como decíamos, o como bien sabe la gente, señor Mato, se conocían las listas definitivas de los partidos en estos últimos días. Ha sido polémica la manera en que el Partido Socialista, por lo menos en Galicia, ha decidido pues confeccionar sus listas. ¿Le molesta que se dude del sistema interno del Partido Socialista en cuanto a la confección de las listas provinciales? No, yo creo que el sistema es el que es, me refiero, está establecido, lo aprobamos nosotros mismos por estatutos y bueno, puede ser mejorable, pero yo creo que hay estos partidos, ¿no?, de nueva creación, la mayor parte de ellos utilizan un sistema muy parecido al nuestro. ¿Qué sucede? Que por un lado se critica el que no haya participación y debate y que las designaciones sean pues más o menos decididas por las direcciones, y por otro lado también se critica cuando, pues por el motivo que sea, se someten a diferentes comités las designaciones, porque no siempre pues la persona o las personas que resultan elegidas son las que a priori a lo mejor podría parecer, ¿no? En todo caso, yo quiero insistir mucho en un tema, ¿no? Cuando alguien representa a un partido político, lo de menos es la persona. Yo creo que lo importante es convencer a la gente
del programa con el que vas a afrontar el gobierno de España, y al final la legitimidad o no siempre te la va a dar el ciudadano. Yo creo que quienes estemos o quienes han estado en un cargo público son lo de menos. Yo creo que lo importante y lo relevante y por lo que las personas van a decidir su voto va a ser por lo que hayamos hecho o lo que vayamos a hacer. Bueno, y hablando de lo que se vaya a hacer, señor Mato, como bien sabe, hay una imagen general de la ciudadanía respecto a la Cámara del Senado. Se suele decir que, bueno, que no es mucho su peso, su papel. Usted, que es candidato al Senado, coméntenos un poco qué papel desempeña el Senado en realidad y qué poder tiene o qué peso tienen las decisiones que se toman y que afectan a los ciudadanos. Bueno, pues yo ya el otro día lo comentaba también, el Senado es, como en muchos otros países, la segunda cámara que tiene el país y su cometido, establecido por la Constitución, es de ser el órgano de representación territorial. Por lo tanto, usted imagínese, hoy por hoy se promulga, o sea, hay una proposición de ley para una nueva ley de pesca. Pues el papel del Senado sería el de, bueno, revisar esa proposición de ley que sale del Parlamento y analizarla desde el punto de vista del propio territorio gallego. Es decir, una ley es una ley general del Estado, pero concretamente la ley de pesca pues podría tener mucha incidencia respecto al territorio gallego, ¿no? Y por lo tanto, pues esa segunda cámara lo que tiene que hacer es revisar precisamente con ese criterio esa ley general para que no haya pues ningún perjuicio a la comunidad autónoma. En este caso, pues el trabajo de los senadores pues es trasladar aquellas cosas que tienen importancia pues económica, cultural, social en la provincia, para que pues esas proposiciones de ley, esos proyectos de ley que se plantean en el Parlamento no provoquen, pues digamos, ninguna desigualdad ni ninguna incidencia en la provincia en la que nosotros pues salimos elegidos o somos los representantes pues de la ciudadanía, ¿no? Ese es el papel más importante del Senado. Algunos otros hay. El Senado tiene capacidad para decidir algunos órganos de representación a nivel estatal. También tiene entre sus competencias el comparar pues aquellas prestaciones que son de carácter, competencias que son de carácter autonómico, precisamente para que en el territorio nacional no haya grandes desequilibrios entre los derechos de los que gozan los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. Aunque ya le digo que hoy, por ejemplo, por hoy en España hay bastantes diferencias entre comunidades autónomas, pues precisamente en materias tremendamente sensibles como pueden ser la educación, los servicios sociales o incluso la sanidad, ¿no? Se puede decir, por tanto, señor Mato, que el Senado tiene un peso y un papel más importante del que muchos ciudadanos pueden pensar hoy en día, ¿no? Mire, yo creo que el papel del Senado tiene la importancia que los ciudadanos le queramos dar. Yo creo que seguramente el Senado es susceptible de mejorarse, pero yo creo que también que, bueno, un poco, si usted mira los países de nuestro alrededor, verá que muchas de las democracias más antiguas pues tienen un sistema bicameral como el español y por lo tanto yo creo que con esfuerzo y con trabajo el Senado tiene una importancia pues, muy relevante, ¿no? Piense usted, y termino, piense usted la importancia que tendría, pues no sé, una ley de desarrollo industrial pues, o de la energía para nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues porque nosotros generamos energía, la energía eléctrica el precio de la energía eléctrica es determinante para el desarrollo económico y habría que analizar desde un punto de vista de la particularidad de nuestra provincia, y más singularmente desde nuestra comarca, que como sabe tenemos ahí la central térmica de As Pontes, cómo puede afectar esa reforma del mercado energético pues a la provincia de La Coruña. Y como eso, tantas cosas. Mire, otra cosa que es también muy relevante, pues el reparto de cuota pesquera o incluso pues, en la cuestión agraria el precio de la leche, ¿no? Todas estas cuestiones, que son de carácter general del Estado, en nuestra comarca, en nuestra provincia y en la comunidad autónoma tienen una relevancia muy notable. Y por lo tanto yo creo que el papel del Senado es el papel que se le quiera dar. Y tiene una
tiene también una competencia pues, que también es muy importante, que es el funcionar como mecanismo de transmisión tanto de las proposiciones de ley que se hagan desde el Parlamento hacia la provincia, como, lo más importante, trasladar necesidades de la provincia pues, también a los órganos estatales, ¿no? Pues sin duda mucha actividad y digamos, mucho trabajo que hay en esa Cámara. Hablaba yo antes de esa fecha clave del 20 de diciembre, cuando los ciudadanos están llamados a las urnas. En este caso, si no me equivoco, señor Mato, después de una legislatura, creo que es la más larga de toda la etapa democrática. Ha agotado el Partido Popular estos 4 años de gobierno. Y hablando precisamente de esta última etapa de gobierno estatal, señor Mato, ¿qué balance puede hacer del gobierno de Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que hay que reconocer dos cosas, ¿no? Hay una crisis, ha habido una crisis importante en España y en Europa, en el mundo entero ha habido una crisis muy relevante, y hay, digamos, dos mecanismos para afrontar una crisis de esas características, ¿no? Tal y como se ha afrontado en España, con mecanismos propios de la derecha tradicional del siglo XIX, donde bueno, pues, se pretendía mejorar la competitividad, o se pretendió mejorar la competitividad de nuestro país, pues digamos, reduciendo los derechos sociales y laborales de mucha gente, dejando a mucha gente en la estacada. Dese usted cuenta de que pues la mayor parte de los derechos laborales que había en este país hace tan solo 4 años han sido derogados, digamos, con la excusa de hacer más competitiva a nuestro mercado de trabajo, ¿no? Dese cuenta también que en todo este proceso, en estos últimos 4 años, los sectores que han salido más debilitados pues, para pagar esa deuda pública fruto del rescate de los bancos han sido precisamente aquellos que en tiempo de crisis son los más necesarios, la sanidad y la educación. Fíjese, 2 datos que le voy a dar. En cuanto a prestaciones sociales, se redujeron a lo largo de estos 4 años 7.000 millones de euros. Y en cuanto a educación, en este país se redujeron 3.000 millones de euros. Entonces, ese es el mecanismo que ha aplicado el Partido Popular para hacer más competitivo a nuestro país en estos tiempos de dificultades. Y el fruto de esos 4 años de gobierno ha sido que mucha gente se ha quedado en la estacada. Ha provocado una desigualdad que en nuestro país, en tiempo de democracia, no tiene parangón, y curiosamente el 90% de la gente ha perdido una enorme capacidad adquisitiva, mientras que un 10% de personas han mejorado notablemente también su capacidad adquisitiva. En realidad, se ha aumentado muchísimo la brecha entre aquello que llamábamos la clase media, que se ha ido empobreciendo, y aquella gente, esos privilegiados que tienen mucha mayor capacidad, que también han mejorado notablemente sus emolumentos. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el fruto de estos 4 años y de esa política del gobierno? Pues, desde mi punto de vista, ineficacia y desigualdad han sido los resultados a los que nos ha llevado este gobierno, ¿no? Yo creo que hay otra fórmula, le decía, esa es la fórmula tradicional. Y le voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imagínese que usted es el propietario de un kiosco y tiene 3 empleados que trabajan 8 horas diarias. Si usted, para hacer competitivo su negocio, porque tiene una dificultad económica importante, lo que hace es, en lugar de 3 empleados, contrata 2, pues mire, no hace falta ser ningún genio de las finanzas para saber que efectivamente usted ha eliminado un puesto de trabajo, pero que esos 2 trabajadores, en lugar de trabajar 8 horas, van a trabajar por el mismo dinero 12 horas. Por lo tanto, este es el modelo clásico, el modelo del siglo XIX, el modelo de la derecha, pues, digamos, más tradicional. Frente a ese modelo, nosotros queremos anteponer un modelo de crecimiento distinto. Gobernar es como ser el capitán de un barco. El capitán de un barco que tiene que llegar a puerto. Si uno en esa travesía se encuentra alguna dificultad, tiene 2 opciones. Una, la que ha aplicado el Partido Popular. Soltamos lastre y tiramos por la borda todos aquellos derechos sociales y dejamos en la estacada a un montón de gente. Y otra opción es, vamos a ir a poner todo nuestro esfuerzo en arreglar la máquina, a no dejar a nadie salir por la borda y a tratar de trabajar en otra dirección. ¿En qué dirección? Pues en la dirección de
generar mayor valor añadido entre nuestras empresas, en que no compitamos en coste, sino que compitamos en calidad y por lo tanto también podamos competir en precio. Y para eso hay que sentar las bases de una economía que tienen que estar necesariamente basadas en dos cosas. Primero, en darle el valor que se merece a la educación. Fíjese usted que yo mismo, y insisto mucho en eso porque creo que en Ferrol pues es bastante habitual, yo mismo pues procedo de un entorno en el que mi padre pues trabajaba en Bazán y éramos 3 hermanos, y gracias al sistema de cobertura pública y de universidad pública y de calidad, pues los 3 pudimos, a través de becas y de ayudas, pudimos estudiar y hoy, pues afortunadamente, nos encontramos entre aquellos que tienen trabajo y tienen una vida más o menos digna. Fíjese lo que ha pasado en estos 4 años. En estos 4 años ha cambiado todo el sistema educativo. Hay gente que ya no puede ir a estudiar porque no tiene medios para poder llegar a esos estudios universitarios y por lo tanto se está volviendo a que solamente puedan estudiar aquellas personas que tienen medios. El Partido Socialista defiende la igualdad de derechos, defiende la igualdad de oportunidades y por lo tanto eso es la primera de las cosas que tenemos que corregir. Aquellas personas que tengan capacidad para el estudio y que tengan, independientemente de sus capacidades económicas, que tengan la necesidad de poder estudiar, tienen que tener garantizado una universidad de calidad, pública y sin ninguna dificultad para poder alcanzar esos estudios universitarios. Esto es lo que proponemos en relación con la universidad. También proponemos el rescate de aquellos científicos que están en el extranjero. Dese cuenta que a lo largo de estos años el país ha invertido mucho en formar a seguramente la generación de jóvenes mejor formada que ha habido en el país. Mucha de esa gente, pues desgraciadamente, ha tenido que salir de España para ponerse a trabajar en otros puntos y entonces todo ese valor añadido que nosotros podríamos incorporar a nuestra industria, a nuestros negocios, a hacer de España un país más competitivo, que no compitiese en coste, que compitiese en calidad y en precio con el resto de países de Europa, modernizando pues, sectores productivos tradicionales, desarrollando nuevas tecnologías, pues toda esa gente hoy por hoy está en el exterior. Por lo tanto, también planteamos que haya un plan de regreso de esos científicos que están trabajando en el extranjero. Y otra cosa clave para mí es el Estado, si el PSOE gobierna, duplicará la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Pasará a duplicar la inversión precisamente para poder retomar pues, esos trabajos tan novedosos en materias como la sanidad, las energías renovables, el transporte, todo aquello donde España, no hace tantos años, era líder. Me atrevo a decir, no solamente europeo, sino mundial en el desarrollo de determinadas tecnologías y que, fruto de esta crisis, pues se ha dejado ir por el desagüe y lo que nos ha colocado es en una posición mucho peor para afrontar el futuro. Porque tenga usted en cuenta que aquí hay que tomar dos tipos de medidas. Unas que son inmediatas, a corto plazo, garantizar el estado del bienestar, garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a una sanidad pública, gratuita y universal, para todos, sin excluir a nadie. Y, por otro lado, garantizar que la dignidad de las personas, que no quede nadie en exclusión o en pobreza. Dese cuenta que el otro día comentando, solamente en Ferrol, según los últimos datos que tenemos, hay 1.700 personas en paro más. Hay muchas familias, pues más de 1 millón de familias en este país, en donde ninguno de sus miembros tiene ningún ingreso. Esa es la primera prioridad de un gobierno en España. Y es a eso a lo que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. Yo creo que el PSOE ha demostrado allí donde gobierna que esto es perfectamente posible. Y le voy a poner 2 ejemplos. Usted sabe cuál es, Andalucía es la comunidad autónoma
donde menos tiempo hay de lista de espera. ¿Por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo financiero enorme precisamente para garantizar que todos los ciudadanos puedan acudir a un centro público para poder realizar una operación de urgencia. De la misma manera, en Andalucía, todos los niños tienen derecho, todos los niños que van a colegio público tienen derecho a optar a un comedor público con un precio tasado, en donde hay un sistema de ayudas que les permite, en función de su renta, pues tener una subvención entre el 10 y el 100%. Y hay un 55% de esos niños que recibe el 100% de ayuda y, por lo tanto, recibe la alimentación de forma gratuita. Porque esos son los problemas reales de hoy. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Vivo muy cerquita de Dignidad, esta asociación que reparte alimentos entre la gente. Y recuerdo perfectamente la evolución de estos últimos años. Un viernes cualquiera, que es día de reparto, usted se quedaría asombrado de la cantidad de gente que está, digamos, con esas dificultades económicas, pidiendo allí un poco de ayuda, pues porque el Estado no les presta esa cobertura. Para nosotros, ese no es el modelo de crecimiento. Nadie se puede quedar atrás. No queremos una España de desigualdades. Queremos, con diálogo, con esfuerzo y con una visión clara de futuro, promover otro tipo de sociedad. Una sociedad que sea igualitaria, donde los recursos y la economía se ponga en dirección a un único destino, a que nadie se quede en el camino. En ese sentido, entendemos que la economía española tiene que generar recursos suficientes para mantener esos sistemas de salud, evidentemente sistemas de salud, de bienestar social y sistemas educativos. Evidentemente hay que no cometer los mismos errores cometidos en el pasado, hay que hacer un uso de los fondos públicos debidamente justificado, hay que revisar todos aquellos proyectos de infraestructura para evitar que haya el despilfarro del que, por desgracia, últimamente hemos padecido todos, pero indudablemente tampoco podemos generar un país donde la desigualdad vaya más, donde se hayan perdido los derechos laborales y donde hoy una persona que pierde su empleo solamente tiene 20 días por año trabajado en lugar de los 45 días por año trabajado. Fíjense, y termino. El Partido Popular está saliendo a bombo y platillo porque el paro hoy es el mismo con el que acabó la legislatura el señor Zapatero. ¿Se acuerda? El señor Zapatero, aquel que se le había criticado tanto y que se había dicho tanto. Hoy las cifras de paro son aproximadamente las mismas que aquella. Sin embargo, la tasa de ocupación que tenemos hoy en España es mucho menor. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que estaba en el paro en este país ya no figura en las listas del paro porque se ha tenido que ir al extranjero a trabajar. Y es más, le voy a decir otra cosa. Dentro de esas cifras de paro, que hoy son, como le digo, las mismas con las que terminó la legislatura del señor Zapatero, una persona que haya trabajado un solo día en los últimos 3 meses figura como empleado. ¿Se da cuenta? Y hay del orden de 12.000 personas en este último trimestre que han trabajado un único día. Imagínese usted en qué deriva se han metido las relaciones laborales en este país desde que gobierna el Partido Popular. Nosotros no queremos eso. Yo, por mi trabajo, viajo bastante al extranjero. Comparar hoy las condiciones laborales de un trabajador español con un trabajador danés, holandés o sueco es imposible. Porque en realidad se han perdido en estos años muchos de los derechos adquiridos durante tanto tiempo. Nosotros queremos que la ciudadanía nos acompañe. Sabemos que solos no vamos a ser capaces de hacerlo. Por eso queremos que las personas en estos días que quedan hasta las elecciones tengan muy claro qué es lo que proponemos y en qué sentido queremos llevar a este país. España tiene futuro. Tiene un futuro que tiene que pasar necesariamente por recuperar los salarios, los derechos laborales de los trabajadores y proponer un modelo económico distinto. Un modelo económico basado en la innovación, la investigación y el desarrollo, en las nuevas economías, en los nichos de mercado,
que los hay y son muchos, vinculados a la eficiencia energética, vinculados al medio ambiente, vinculados al envejecimiento activo, vinculados a la reindustrialización de este país. Eso que nos hemos dejado por el camino. No se puede pensar en un modelo en donde los ricos se hagan más ricos y los pobres cada vez más pobres, que es, en resumen, el modelo por el que está apostando el Partido Popular en España. Bueno, hablando del modelo económico, señor Mato, y ya para finalizar, le quiero preguntar por algo que afecta directamente a los ciudadanos y a las empresas, como son los impuestos. ¿Qué política fiscal propone el Partido Socialista de cara a los próximos años? Bueno, los impuestos siempre son la herramienta, ¿no?, para poder redistribuir. Dese cuenta usted que el papel del Estado, el papel fundamental del Estado es la redistribución. Lógicamente, en materia de impuestos, el Partido Socialista lo que propone es la progresividad, que paguen más los que tienen más. Y en determinados sectores, pongamos por caso, autónomos, cultura o bienes que hace 4 años tenían un tipo de IVA súper reducido porque eran bienes de primera necesidad, entendemos que en tiempo de crisis hay que respetar esos tipos de impuestos. Mire, el Partido Popular afrontó las elecciones del año 2011 diciendo que iba a bajar los impuestos. Bueno, pues en estos años ha subido 60 veces los impuestos. 60 veces. Pero eso no es lo grave, porque evidentemente un Estado tiene que tener un mecanismo de financiación. El problema es que los ha subido de forma lineal, lo mismo a los que más tenían que a los que tenían menos. Y bueno, permítame recordarle también que a lo largo de este tiempo ha habido una bochornosa amnistía fiscal que ha permitido que muchos de aquellos multimillonarios que habían defraudado enormes cantidades de dinero al Estado se hayan salido de rositas. Por lo tanto, los impuestos son imprescindibles, son necesarios para mantener un país. Evidentemente, con estas tasas de actividad, a quien no podemos cargarle la cuenta de la crisis es al que menos tiene. Tienen que pagar más impuestos aquellos que tienen más y menos impuestos aquellos que no tienen, no alcanzan esos valores mínimos. Esto es también los valores que el Partido Socialista propone desde hace tanto tiempo. El socialismo clásico, vaya, hacer una sociedad más igualitaria en la que paguen más los que más tienen y menos los que tienen menos. Pues sin duda los impuestos, el mercado laboral y la situación económica en general va a ser tema de debate en las próximas semanas en una precampaña que ya se está viendo pues bastante intensa. Nosotros agradecemos en este momento al candidato del Partido Socialista al Senado, Ángel Mato, que haya tenido un hueco para atendernos e ir conociendo un poco pues las principales líneas ideológicas del partido para estos próximos años. Muchas gracias, señor Mato. Nada, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención y ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Gracias por estar ahí, muy buenas tardes.